las mujeres que tengo aquí hoy acompañándome. Voy a empezar desde mi izquierda, terminando por mi derecha. En primer lugar tenemos a Alicia Miralles. Alicia es filósofa y escritora feminista, destacada por sus trabajos sobre igualdad y política, educación y derechos de ciudadanía, doctora en filosofía por la Universidad de Oviedo, en la actualidad profesora del Instituto Humanejos en Parla. La verdad que sería muy interesante escuchar esa visión desde el punto de vista de los alumnos. Hoy es imposible, no sé, sí, hoy no, tranquila, pero la verdad que cuando lo he visto sería muy interesante porque también trabaja con nosotros con institutos y es un mundo paralelo de muchísimas cosas. Entre sus líneas de investigación son los aspectos sociales y políticos y morales del siglo XIX y su repercusión en la historia del feminismo, también el feminismo como filosofía política y la democracia actual y su perfeccionamiento. Alicia, y yo me sumo a lo que voy a leer literalmente, me sumo a esta visión de Alicia. Alicia defiende que el feminismo es una teoría política con el mismo sentido de transformación de la realidad que tuvieron el liberalismo y la socialdemocracia. Han sido continuos debates donde Alicia Miralles ha expresado en múltiples ocasiones su opinión sobre la gestación subrogada, conocida también como vientres de alquiler. En el año 2015 es una de las personas, de las mujeres que puso voz al manifiesto de No somos vasijas, sumándose otras tantas mujeres feministas, como seguro que las conocemos, que son Ana de Miguel, Alicia Puleo y mi profesora del alma, que siempre la llevaré, Soledad Murillo, que tuve el orgullo de tenerla en Salamanca. Luego tenemos a Kaisa. Bueno. X viene de Estocolmo, ¿de acuerdo? Ella es escritora y periodista, filóloga en la Universidad de Southampton. Y bueno, ha tenido distintos viajes para hablar del discurso del vientre de alquiler en México, en Cuba, en Australia y también en el Parlamento Europeo. A mi derecha tengo a Cecilia González, ¿vale? Ella es graduada en Antropología Social por la Universidad de Sevilla. Concretamente se ha especializado en la materia de Antropología de la Sexualidad, de los géneros, ¿vale? La organización social, luego también concretamente la protección de la mujer en la etnia gitana. Actualmente trabaja como antropóloga en Marketing and Support, es así, ¿no? Fonema, ¿no? ¿De acuerdo? También ha sido asesora investigadora en la asociación Amuradi, también del Consejo de la Mujer, es una de las asociaciones que forma parte del Consejo de la Mujer. Y bueno, luego también tiene distintos artículos que publica ella en el blog. La verdad, perdóname, Lidia, pero yo no puedo nombrar el blog como lo tienes. El nombre es... En francés será, ¿no? Pues entonces luego lo puedes decir porque yo soy más de inglés. Esta es Cecilia. Y luego, por último, tenemos allí, y no por estar en el rincón y por ser la última, a Aurora González. Aurora González es una mujer feminista, madre, licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Santiago de Compostela, funcionaria de carrera en la Administración General del Estado y actualmente es secretaria y portavoz de la Asociación para la Gestación Subrogada en España, ¿no es así? Vale, de acuerdo. Bueno, pues os he presentado a todas las compañeras que hoy están con nosotras en la presentación de la ponencia. Paso ahora a explicaros el objetivo de esta mesa de debate, ¿vale? Creo que queda muy claro, ya teniendo las palabras gestación subrogada y vientres de alquiler en preguntas, ¿vale? Lo que queríamos con esta ponencia es valorar el análisis del lenguaje. El lenguaje que se utiliza para nombrar todo lo que estamos hablando a lo largo de esta tarde, ¿vale? Es clave para el debate. Se ha bautizado con muchos nombres la situación que estamos analizando hoy. Gestación subrogada ha salido, maternidad subrogada, vientre de alquiler, gestación por sustitución o útero de alquiler. Todas estas palabras son las que muchas y muchos escuchamos dentro de los distintos discursos, tanto a favor como en contra. Por un lado, ¿vale?, se encuentran quienes creen que hablar de vientre de alquiler es necesario para entender la lógica de operación de compra y venta que va detrás de la práctica. Por otro lado, ¿vale?,
¿vale? Nos encontramos a muchas familias que han recurrido a este procedimiento o asociaciones, ¿vale? Que defienden este tipo de procedimiento, ¿vale? Que creen que hablar de alquiler de vientre implica cosificar y reducir a las mujeres a esa pequeña parte de su cuerpo. Lo que sí es verdad, ¿vale? Que la maternidad subrogada o vientre de alquiler, que hoy vamos a analizar ese concepto con las 4 mujeres que estamos aquí, ha entrado con fuerza dentro del debate político y social en los últimos meses. Sin embargo, se trata de un debate muy difícil y controvertido, plagado de posiciones éticas y morales encontradas, como hoy la primera ponencia ha podido verificar y como también la segunda ponencia ha mostrado cada una de sus intervenciones. El problema fundamental es si estamos ante una acción altruista o ante un negocio. Si debe predominar la cosificación del cuerpo de las mujeres o el libre consentimiento de estas. Este es el objetivo de esta mesa, analizar ese concepto, ver la importancia que tiene el lenguaje y escuchar a 4 mujeres, cada una desde su punto de vista, y defender las posturas correspondientes al tema de hoy. Voy a dar la primera palabra, va a ser la compañera Casa, que como te he dicho son 15 minutos, lo que tenemos, regalamos 5, que somos así las generosas, que dirán estando de acuerdo para que no nos pisemos el tiempo con las compañeras. Puedes empezar. De acuerdo, gracias. Bueno, muchísimas gracias sobre todo por la invitación, de haberme traído desde Suecia, que ahora está llena de tormentas y lluvia, a este fantástico tiempo, así que muchísimas gracias, aunque me quedo muy poco. Como usted dijo, me llamo Kaisa Ekman, soy periodista, escritora, autora del libro que acaba de salir en castellano, El ser y la mercancía, prostitución, vientres de alquiler y disociación. Llevo trabajando desde el año 2006 en este tema, o sea, llevo viendo esta industria crecer. Cuando yo empecé a trabajar en este tema, habían tan pocos libros acerca de este tema que me lo leí todos en un mes. Cuando hablaba con personas de que iba a escribir acerca de los vientres de alquiler, la gente me decía, ¿pero qué es esto? O sea, era una industria muy pequeña en aquel entonces. Soy fundadora de la red feminista sueca contra los vientres de alquiler. El trabajo que presento en este libro es basado en muchísimas entrevistas con mujeres que han sido vientres de alquiler y también con niños que ahora han crecido, que también son nacidos en esta práctica. Y el tema de mi ponencia está muy claro. No deberíamos permitir la venta de bebés, porque de eso se trata. Y quiero que reflexionen un momento de lo que está sucediendo ahora mismo. Que estamos en 2007 y estamos hablando de que si sí o si no toleramos la venta de seres humanos. Después de tanta lucha, tantos años, después de la abolición oficial de la esclavitud, estamos otra vez debatiendo lo mismo. ¿Vamos a permitir o no que se vendan seres humanos? No estamos hablando de vender el sector público, no estamos hablando de vender nuestras fotos en Facebook, no estamos hablando ni de vender órganos, estamos hablando de vender recién nacidos, porque de eso se trata. La venta de seres humanos, claro, ya está prohibida en la mayoría, si no todos los países en el mundo. Y aquí el poder del capitalismo no solo consiste en siempre expandir la explotación y la cosificación del ser humano, sino el poder sobre nuestras mentes, en simplemente cambiar las palabras, cambiar los nombres de los fenómenos, de que muchas personas hoy en día piensan que se trata de otra cosa, llamándolo maternidad subrogada, vientres de alquiler, como si los vientres fueran coches. Te doy aquí mi vientre y me voy, te quedas con él durante 9 meses. No, estamos hablando de la venta de bebés. Estamos hablando de una vida que se inicia con una transacción. Cuando los compradores hacen clic, Visa, Payment, en su computadora, en su móvil, empieza la inseminación en el caso de subrogación tradicional o la fertilización in vitro en el caso de subrogación gestacional. La transacción final se completa cuando se entrega el bebé. Si no se entrega el bebé, no se paga. Se habla mucho de la gestación altruista,
yo puedo confirmar que ni llega ni a 2% de los casos mundiales de subrogación. Estamos hablando de una industria. Hasta en Inglaterra, donde no se permite la transacción de dinero, se ha confirmado que las mujeres reciben dinero debajo de la mesa, o se les paga un nuevo departamento, o ropa, o otras cosas para evitar que se note que se trata de una transacción. Ahora tenemos todo un cuerpo de literatura, obras filosóficas tratando de explicar que no es una venta de bebés, diciendo que no es un mercado. Tenemos, por ejemplo, al filósofo H.M. Malden de Estados Unidos, que dice que es un servicio, que la mujer no está vendiendo su bebé, sino está vendiendo el servicio de embarazo. Pero a ver, si lo pensamos, no está vendiendo el servicio de estar embarazada con su propio bebé. Si no se entrega el bebé, tampoco se le paga, ¿verdad? Es igual como, por ejemplo, vas a un restaurante. No vas a pagar al camarero para hacerte un servicio si no te trae la comida. Estás pagando por la comida, ¿verdad? No estás pagando para que el camarero te traiga los platos vacíos. Acepta un servicio, estás pagando para comer. Y es lo mismo, lo que se requiere en esta industria son recién nacidos. Y sobre todo, recién nacidos que son genéticamente conectados con los compradores. También se habla de que la industria de la maternidad subrogada es una cosa de libertad, es una cosa casi del feminismo, ¿verdad? Se habla mucho de autonomía, que es libre albedrío para la mujer decidir si va a entrar en esto o no, si va a firmar el contrato. Yo creo que una persona que cree esto no ha visto nunca un contrato, porque ¿de qué va el contrato? Cuando ves un contrato que firma la mujer, que por cierto en muchas partes del mundo firma con la huella del dedo, porque ni siquiera sabe leer o escribir. Son tan pobres algunas mujeres que acuden a esto. En estos contratos, la mujer pierde su derecho de decidir sobre aborto o no, sobre amniocentesis o no, sobre las hormonas que le van a inyectar, y ni siquiera tiene el derecho de tener sexo durante este periodo. En algunos países pobres, por ejemplo, como la India, como Camboya, incluso encierran a las mujeres en lugares durante todo el embarazo, ni siquiera tienen el derecho de salir. O sea, no estamos hablando de autonomía, sino estamos hablando de una cancelación de toda autonomía que tiene una mujer en nuestras sociedades. Algunos dirán, ¿pero qué es la adopción? La adopción también será una transacción, ¿no? También será una venta de bebés. Claro, la adopción a veces contiene eso también. También han habido escándalos dentro de la industria de adopción. Pero adopción siempre ha sido una parte de nuestras sociedades, cuando se trata de huérfanos o cuando se trata de un niño, por ejemplo, de padres drogadictos, o un niño de padres que por alguna razón u otra no pueden cuidar de su bebé. Pero aquí estamos hablando de un niño que está creado específicamente para ser vendido. Estamos hablando de casi un nuevo mito de creación, el mito capitalista. Una persona nace porque hay una transacción. Y esto, claro, es un delito contra los derechos del niño, como están expresados en la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU, que los niños tienen derecho a conocer a sus padres, a sus orígenes. Y aquí los bebés se reducen a una simple mercancía. Y entonces, ¿qué pasa con la mujer? Obviamente, si lo que está dentro de ella ya es propiedad de otra persona, ella también se vuelve propiedad de otra persona durante el embarazo, obviamente. Y justamente por eso se le prohíbe hacer cosas como, por ejemplo, viajar. A veces en Ucrania también se le prohíbe pintarse las uñas. No puede comer lo que quiera, obviamente tiene que firmar que acepta el riesgo de muerte. También a veces no puede trabajar durante el embarazo. Claro, porque los compradores han pagado un montón de dinero para esto, entonces quieren proteger a su bebé. Muchas mujeres que acudan a esto se encuentran en un estado casi de esclavitud. Voy a leer una entrevista que se ha hecho con una mujer de la India que se llama Salma, que fue madre subrogada. Ella dice: ¿quién optaría por esto? Me han puesto todas las inyecciones que me hubiesen tocado en toda mi vida.
Las que me ponían en las caderas duelen cantidad. Al principio me tomaba de 20 a 25 pastillas casi todos los días. Me sentía hinchada todo el tiempo, pero sé que tengo que hacerlo por el futuro de mis hijos. Esto no es trabajo, esto es una obligación. La situación no puede empeorar más. En nuestra aldea no tenemos una choza donde vivir, ni cultivos que sembrar. Este trabajo no es ético, es algo que tenemos que hacer para sobrevivir. Cuando oímos hablar de este negocio de la maternidad subrogada, no teníamos ni que ponernos después de las lluvias, solo una muda que siempre estaba húmeda y la casa se había caído. ¿Qué íbamos a hacer? Y en esta situación se encuentran muchas mujeres que hacen esto. Estamos hablando de una gran diferencia de clase entre los compradores y las que lo hacen. Estamos hablando de, digamos, los 5% de los más ricos del mundo occidental o del Japón, que utilicen a las más pobres, a las más vulnerables, que a veces ni siquiera han optado por esto, sino que vienen porque sus maridos les obligan a hacer esto para traer dinero a la casa. Cuando lo hacen, los embarazos tampoco parecen a un embarazo normal, digamos, en el occidente. Normalmente suelen empezar con 2, 3, hasta 5 embrios dentro de la mujer para maximizar el success rate, como dicen. Y luego quitan los que quieren sin preguntar a la mujer. O sea, la mujer que está dentro de esto ya ha cedido todos los derechos de decidir sobre sus derechos, si abortar o no, si quedarse con todos los niños que tiene dentro o no. O sea, ellos experimentan con su cuerpo como si fuera un animal. Hablando de autonomía, me gustaría ver dónde están las manifestaciones de mujeres por la calle reclamando el derecho de regalar sus bebés a desconocidos. Yo desde 2006 no he visto una sola manifestación de mujeres, de feministas, reclamando el derecho de ser madres subrogadas. Esto es una industria que se lleva por la demanda. Es la demanda de personas que quieren ser padres con este método que han inventado el argumento de autonomía, de feminismo. No son las mujeres mismas. Hasta algunos dicen que ser madre subrogada es un trabajo. Claro, en la mayoría de los países tenemos leyes que es un trabajo. Un trabajo es algo que tiene pausa, que tiene vacaciones, que puedes salir de tu trabajo, tomarte un trago, tomarte un cigarro y hacer lo que quieras. Claro, una madre subrogada no puede hacer esto. Está trabajando 24 horas al día durante 9 meses. No conozco otro caso con estas condiciones que no se llamaría esclavitud. Por esto yo digo que los vientres de alquiler, también como la prostitución, causan un cortocircuito en las teorías de alienación. Aquí no se siente como si estuvieras vendiéndote, sino te estás vendiendo, estás literalmente vendiendo tu propia carne, tu propio bebé. No es el fruto de tu labor, sino el fruto de tu propio ser. Aquí no estamos hablando de localizar la producción en los países asiáticos, sino estamos hablando de la reproducción, que ahora también se localiza en los países pobres, que hasta eso no vamos a hacer nosotros mismos, sino otras personas más pobres van a tener hijos para nosotros. Yo cuando empecé a estudiar eso me espanté porque dije, en Europa Occidental antes teníamos la práctica de una persona más pobre que daba el pecho a los bebés de las mujeres de clase alta. Eso ahora se ha eliminado porque ahora la mayoría de la gente piensa que es una barbaridad. Pero ahora no solamente las mujeres de las clases pobres o de países pobres van a dar el pecho a nuestros bebés, sino van a tener nuestros bebés para nosotras. Cuando he estudiado la industria, en la mayoría de los países hacen cursos para las mujeres, para no conectar, para no sentir amor por el niño que lleva dentro. Es un proceso donde la mujer tiene que verse no como una madre. Y la palabra madre está prohibida dentro de la industria. No se puede hablar de madres porque no se pueden considerar madres. Son fábricas, son hornos, son guarderías. Son las palabras que la industria misma utiliza. Entonces no estoy hablando yo de esto, sino que la industria misma quiere que las mujeres se vean así. Por ejemplo, en la India
hacen un curso donde enseñan a las mujeres que cada vez que sienten amor por el bebé dentro, no pueden decir yo te amo, te quiero, te estoy esperando, sino siempre tienen que aprender a decir tus padres te quieren, tus padres te aman, tus padres te esperan. Y esto no es otra cosa que la cosificación del embarazo, la cosificación del ser humano, la cosificación de lo que es tener un bebé, la cosificación del embarazo mismo, sentir que lo que llevas dentro no es tuyo. En Suecia, les quiero comentar que el movimiento feminista está unido en contra de la venta de niños. Las mujeres en Suecia, las organizaciones de feministas en Suecia, igual que el Partido Feminista y también el Partido de Izquierda y el Partido Socialdemócrata, se han unido y han decidido de estar detrás de la plataforma de no a la maternidad subrogada. También hemos hecho una encuesta estatal que ha concluido, tras de 2 años de investigación, que no debe ser permitida la maternidad subrogada en una sociedad que aspira a la igualdad entre hombre y mujer. Concluyen que los riesgos son demasiado altos, aunque concluyen que hay casos donde sí que ha funcionado, los riesgos son demasiado altos para poder introducir este fenómeno en nuestro país. También, y es algo que me ha sorprendido, porque cuando yo empecé a trabajar en esto, pensé que los que iban a empezar a prohibir esta industria iban a ser los países europeos, a lo mejor Estados Unidos, pero no ha sucedido así, sino lo que ha pasado es que los países donde toma lugar esta industria, como la India, como Camboya, como México, han empezado a prohibir esta industria. Y esto ha pasado porque han habido muchos escándalos dentro de la industria. Por ejemplo, recordamos el caso en Tailandia, que por cierto también ha prohibido la industria desde hace un par de años, porque hubo un millonario japonés que pidió 18 bebés de diferentes clínicas. O sea, él solamente entró en internet, hizo clic, 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 mandó su material genético y de repente habían 18 mujeres embarazadas con sus bebés. Era un hombre soltero, un hombre japonés soltero. Nadie le preguntaba, porque claro, es una industria, quieren dinero. Nadie le preguntó, ¿pero qué vas a hacer con estos bebés? Cuando al fin contestó, dijo, yo quiero ser político y quiero tener una base electoral. A ver, pero ¿a poco vas a ser político en un país tan grande como Japón con 18 personas votando por ti? Y además, siendo soltero, ¿cómo vas a cuidar a 18 niños? Y eso nunca tuvo respuesta. Y eso es una historia muy trágica. Cuando se descubrió, estas mujeres ya estaban embarazadas, estos niños existen. ¿Cómo creen ustedes que se va a sentir saber que tú eres un fruto de un enfermo que se le ocurrió un día pedir niños solo porque tenía dinero? Y eso es lo que pasa con esta industria. Han habido casos de trata de mujeres donde han encerrado a 20 vietnamitas en un lugar, en una fábrica de bebés en Tailandia, donde al fin lograron mandar un mail a su embajada, lograron salir. Algunas optaron por el aborto, otras optaron por tener a sus bebés. Encima, en esta fábrica de bebés, como se llamaba cuando salió a la prensa, ni siquiera eran los compradores los verdaderos padres de estos niños, sino que los dueños de la clínica habían simplemente violado a las mujeres para que se quedaran embarazadas. Otros casos tenemos, por ejemplo, el famoso baby gummy, cuando una pareja de Australia siempre decidió por no llevarse el bebé que tenía síndrome de Down, porque simplemente querían un niño sano. Y esto es algo que ustedes tienen que entender, cuando se vuelve una industria, cuando lo más bonito que tenemos, que son nuestros niños, se vuelve una cosa que puedes comprar y puedes pasar todo el embarazo muy lejos de la mujer embarazada, que a lo mejor no conectas con el hecho de que hay una persona ahí que está realmente embarazada con tu bebé. Hay parejas que se separan durante el proceso y de repente deciden, no, no quiero un bebé o algo así. O deciden que no queremos un bebé que tenga un problema. Y casi siempre hacen amniocentesis, obviamente porque han pagado mucho dinero, quieren un bebé que esté totalmente 100% perfecto. Muchas parejas luego optan por aborto si en el caso de que el niño tenga síndrome de Down. Y ahí, claro, ahí tenemos un caso verdadero problemático, porque claro, la mujer es la que tiene que abortar, es su cuerpo, pero la pareja es la que decide. Hay obviamente una cantidad de abogados en esta industria, pero estos abogados obviamente están del lado de los compradores, porque ellos son los que tienen dinero.
una pobre mujer de la India, por ejemplo, no tiene los recursos para pagarse un abogado. Entonces casi siempre salen con la victoria. En algunos países occidentales se habla de que hay un periodo de regret, como se llama, cuando una mujer tiene derecho de arrepentirse. Pero cuando ya tienes una pareja ahí, cuando tienes un abogado ahí, cuando tienes toda una clínica empujándote para que dejes tu bebé, no es tan fácil ir en contra de todo esto y decir, no, es que de hecho es mi bebé y yo quiero a mi niño. Cuando hablo de esto me enfrento muchas veces con el argumento postmodernista de que la maternidad solo es una construcción, que no siempre tenemos que mirar los padres desde la perspectiva biológica, sino que un padre o una madre puede ser una persona que solo tenga relaciones con el bebé sin que sea el padre biológico. Primero de todo quiero decir que este argumento al principio a lo mejor era radical, pero cuando se utiliza como una herramienta para oprimir a las mujeres del mundo pobre, para decir que ellas no tienen derecho de sentir amor por sus propios bebés, cuando no tienen derecho de ver a sus bebés crecer, cuando dicen que tienen que vender a sus bebés, esto ya no es un argumento progresista, es un argumento a favor del capitalismo neocolonialista y patriarcal. Y también podríamos preguntar lo mismo a las parejas que optan por esto, a los compradores, ¿por qué es tan necesario siempre tener un bebé biológico? ¿Por qué siempre es tan necesario que el material genético sea tuyo? ¿Por qué no puedes adoptar un bebé, por ejemplo? ¿No? Esta industria ha salido, tiene raíces en una ideología de raza, de superioridad étnica. Justamente por eso empezó la industria en la India, justamente cuando fue posible hacerlo por la fertilización in vitro, porque de repente fue posible tener a un niño blanco para una tercera parte del precio que antes pagabas en Estados Unidos. Antes de que esto fuera posible, a nadie le interesaba ir a la India o a Camboya para tener niños, porque claro, el niño iba a salir moreno, y eso no es lo que quieren los compradores. Los japoneses quieren niños japoneses, suele ser así, hay casos que no, pero normalmente suele ser así. Los blancos quieren niños blancos que se parecen a ellos. Entonces, ¿cuándo fue posible que una mujer de la India tuviera un niño totalmente blanco que no se pareciera nada a ella? Es cuando estalló la industria en estos países. O sea, estamos hablando de una industria que es totalmente liada al racismo. Yo tengo la esperanza, porque veo que cada día son más y más personas que se despiertan y que se dan cuenta que esto realmente es un mercado de bebés, es un mercado de personas y que es un flagrante delito contra los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos de la mujer, y que eso no puede ser permitido en una sociedad civilizada. Claro, hay ventajas también, hay algunas parejas que se vuelven muy felices cuando han tenido sus bebés, pero esta ventaja no se puede medir contra lo que está sucediendo, que tenemos una nueva trata de personas. Yo, como suelo llamar a esta industria la hermana menor de la prostitución, si no la paramos, ya estamos ante una situación donde esta industria solo va a crecer y crecer y crecer. Y ustedes van a ver aquí también, van a tratar de conseguir mujeres jóvenes, pobres, a vender sus propios bebés para poder sobrevivir. Y entonces nos van a decir lo mismo como en el mercado de la prostitución. Ah, pero si no tienes dinero, ¿por qué no haces esto? Ya están haciendo una publicidad muy agresiva en lugares como México, por ejemplo, en el estado de Tabasco, donde estuve, donde hay un hueco en la ley que permite que hayan, por ejemplo, parejas españolas que van ahí, van una vacación, todo un paquete, todo incluido, 2 semanas y sales con un bebé. Hay una calle en Tabasco, una calle entera donde casi todas las mujeres han hecho esto, han tenido bebés para parejas extranjeras, porque la publicidad hacia ellas ha sido tan agresiva. Yo me pregunto, si esto es libertad, si es autonomía, ¿cómo puede ser que las mujeres más ricas del mundo no lo hacen? ¿Cómo puede ser que Kim Kardashian no opta para tener un bebé para otra pareja? Esto no lo vamos a ver nunca. Estamos viendo a los ricos y a las ricas pagando a las pobres del mundo para hacer esto. Y claro, donde hay dinero, donde hay transacción, no hay libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa, por tu intervención. La verdad que vamos justo, vamos a dar cumplido fantástico. De apuros porque Alicia también tiene que irse en el AVE y quiero tener los tiempos marcados. Me alegro también, Alicia. Bueno, le pasamos la palabra a Cecilia González, ¿de acuerdo?
lo mismo, cuando tienen 5 minutos para intervención también tengo. ¿Ahora se me oye? ¿Sí? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, estar aquí, que estoy súper contenta, porque yo a lo mejor no tengo el currículum que tenían los que han precedido en la mesa, pero comparto sitio con algunas de las personas que yo he estudiado en mi carrera, su trabajo y demás. Entonces estoy muy contenta. Espero estar a la altura, pero vamos, yo creo que sí, se fía de mí. Yo, antes de hablar del tema que ocupa hoy, que es la gestación subrogada, y en este caso completamente el término, sí que quiero hacer una especie de introducción y hablar un momento, en primer lugar, del feminismo como una corriente, bueno, que me imagino que casi todos los que estamos aquí no compartimos, en menor o mayor medida, pero que no está caracterizada quizá a veces tanto por aquello que nos une como semejanza y sí por lo que nos ha separado, ¿no? La corriente, los objetivos de la corriente se supone son claros, persigue la igualdad de derechos entre las personas y la liberación de la mujer, pero luego hay desviaciones, ¿no?, que es donde están los problemas de consenso. Entre las feministas en particular, bueno, para paliar un poco las diferencias de consenso me gustaría añadir a los dos objetivos básicos que he puesto de la corriente los derechos de las minorías, los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres que no son blancas. Ahora más adelante vamos a desarrollar esto y no en este orden necesariamente, pero es una puntualización que quería hacer. Quería hacer la puntualización porque esto responde a la visión de conjunto del feminismo como y al cese de dos ideas erróneas en el imaginario colectivo. Una de ellas, la falsa creencia de que el feminismo solo puede ser llevado por mujeres o solo representa a mujeres, porque son las únicas víctimas en este sistema, y la otra es que frente a las víctimas es el hombre blanco el único enemigo directo. Entonces, viendo estas ideas centrales que tiene el feminismo, tenemos que ser conscientes también de que su diferente alcance y su desarrollo en una cultura, en otra y en un momento histórico en otro, nos ha dado unas conclusiones que resultan un poco divergentes, ¿no? Entonces, a lo que... ¿estoy ya? Pensaba que iba a tener presentación, ¿verdad? Sí. Vale. Sí. En resumidas cuentas, el feminismo se ha hecho necesario en tanto que ha sido el único movimiento liberador a cuyo mandamiento nos hemos podido sumar minorías de diferentes sociedades. En la sociedad en la que se ha manifestado más fuertemente este tipo de movimientos son aquellas en las que existen dominados y dominadores y dominantes, no, dominadores y dominados. Y a este respecto me gustaría traer aquí el concepto de poder de Foucault, que afirma que la normalización es el ejercicio más efectivo del poder. En este concepto Foucault se apropia del poder no como un ente represor, sino como un ente que normaliza y que genera formatos de pensamiento en lugar de información. Esos formatos de pensamiento se supone son estancos y pueden invitar a confusiones, pueden invitar a que creamos eso, que el feminismo es solo una línea, y contribuyen, o en nuestro caso, tanto en el feminismo en general como en el tema que nos ocupa, contribuyen a la existencia única de un pensamiento binario, es decir, la existencia de un pensamiento que se divide en dos únicas opciones. Aunque uno tengamos una postura y otro tengamos otra, solo hay dos posibilidades. Así,
lejos de entender el feminismo, como digo, de forma estanca y poco dinámica, quiero separar los temas en los que hay divergencia dentro de todas las corrientes de feminismo en dos grupos. El primer grupo está compuesto por los temas que refieren la gestación subrogada, la prostitución, la pornografía y las drogas. Y por otro lado, están las propuestas de los otros feminismos no occidentales, vamos a llamarlo así, sobre familia y organización social y la sororidad. ¿Por qué he hecho estos dos grupos y no otros? Ay, tendría que... ¿Por qué he hecho estos dos grupos y no otros? Bueno, el primero, en el que recogemos la gestación, responde exclusivamente a objetos, tendencias y comportamientos relacionados con el cuerpo, mientras que en el segundo bloque refiero a aquellas propuestas de organización social y doméstica, así como de filiaciones entre mujeres, entre las mujeres entre ellas y entre las mujeres y el resto de la sociedad. Con la alusión a Michel Foucault para no hacerlo tan espeso, que a veces cuesta, y ahora viene la parte. La segunda parte de mi introducción, porque esto todavía es una introducción, no me he acercado aún a la postura política sobre la gestación subrogada, se llama falacias y posverdad, que hay una diferencia entre la posverdad y la posmodernidad que comentaba la compañera, pero ahora la veremos. Más o menos todos sabemos lo que es una falacia, ¿no? Es un argumento erróneo o falso que se da a la hora de debatir, a la hora de defender un pensamiento, una ideología. Y la elección de las falacias para explicar lo que voy a poner a continuación tiene una intencionalidad, como todo, y tiene que ver con esta idea del feminismo occidental o hegemónico. Porque pienso, bueno, comparto este pensamiento con más gente, que el feminismo occidental tiene una característica que lo hace parecido al sistema en el que nace, es decir, en el patriarcado, ¿no? Se supone. No persigue lo mismo, por supuesto, pero si valoramos el pensamiento binario que hemos hablado antes, solo van a existir dos posibilidades, bien o mal, patriarcado o feminismo. Entonces, dentro de esos compartimentos estancos, el feminismo copia o hereda formas de establecimiento de verdades, de conocimientos, de saberes, que se parecen mucho a las formas que tiene el patriarcado, que ha tenido hasta ahora de transmitir la información, ¿no? Entonces, por un lado, he elegido las falacias para explicar ese tipo de cosas, y por otro, porque falacia suena a falo y me resulta muy cómico, porque tampoco es más sabor de boca de la venta de niños y mujeres. Me resulta muy cómico pensar en decir que las feministas usan argumentos fálicos, que es divertido. Entonces, bueno, lo más curioso de las falacias no es que sean usados por las feministas o por el patriarcado, lo más curioso de las falacias es que son argumentos erróneos que se pueden, en los que se puede incurrir voluntariamente, pero también se puede incurrir por ignorancia. Entonces, a veces tenemos un argumento y quizás es una falacia, pero no estamos ni siquiera seguros de por qué. Y ahora veremos algunos. Como no queremos incurrir involuntariamente en esta falacia, y no queremos ser ignorantes, ¿no? Porque la ignorancia es un grandísimo peligro, vamos a hacer una ligera exposición de las falacias más usadas entre los ideólogos contemporáneos en general y más concretamente entre las ideólogas de lo que aquí vamos a llamar el feminismo hegemónico, ¿no? En general, dentro y fuera de este feminismo, tanto para referir otros temas y los que tienen que ver con el cuerpo en su mayoría, como para la gestación subrogada, que es lo que me voy a referir a partir de ahora, se usan falacias para definir la gestación subrogada como una práctica que es denigrante, digo palabras textuales porque aquí va un argumento un poco, digamos, demagógico de mi parte, que es denigrante para las mujeres y peligrosa para las gestantes,
así como para los estados. Yo misma acabo de incurrir en una falacia o en una propuesta demagógica porque aludo, por ejemplo, a un ejemplo solo, a los fetos, los gametos en general, sin especificar ni el estado de gestación, ni el estado de las mujeres, ni el estado, bueno, y asumiendo con esto que todos los gestados son seres ya. Hasta aquí, por si no hubiera quedado clara aún mi postura política acerca de la práctica, quiero concretar que esta es independiente de mi opinión personal sobre la misma, aunque existe una relación entre ambas y la forma en la que genero las dos. En lo que respecta a la postura política o pública, yo abogo por legalizar y regular detalladamente la gestación subrogada. Mi opinión personal, bueno, la podemos dejar para el debate más adelante o algo así, porque es más extensa quizás. Bueno, volviendo a la idea de la falacia y la manera de difusión de la información y la posverdad, me gustaría, para que entendamos lo que quiero decir, que veamos en este término una clave para comprenderlo, que es que en la posverdad no quiere decir que vivamos un momento de posverdad que la verdad no exista, ¿no? Lo que quiere decir es que se generan consensos direccionados siempre desde las esferas de poder para establecer que determinadas ideas o comportamientos o prácticas son válidas y, por supuesto, otras determinadas ideas no, en contraposición a las primeras que sí lo ven. Otra de las claves importantes para entender esta posverdad está en la exaltación de los estados de ánimo, que es muy de los medios de comunicación y muy de las esferas de poder, pero que pone nuestro estado de ánimo a disposición precisamente del interés que haya colectivo en ese momento, ¿no? Pero el interés colectivo resulta hegemónico y resulta que viene de una esfera de poder. ¿Qué pasa? Así, lo que consiguen mucho estos medios, la esfera de poder a través de los medios, es normalizar cosas. Antes hablábamos que el poder en la idea de Foucault no era represor, sino que era normalizador. Y con esto quiero demostrar que no hay nada normal, que si existe algo normal es porque viene de una norma, y si viene de una norma probablemente es porque alguien la puso ahí, y si alguien puso una norma es porque convenía. Aquí no estoy diciendo todavía, quiero que me entendáis que la gestación sea mala o buena. Aquí estoy diciendo que podéis cuestionaros incluso los significados de gestar, de malo y de bueno, y sacar vuestra propia conclusión, ¿no? En fin, ¿cómo podemos romper este círculo de normalidad y de asunción de reglas? Retomando a Foucault, diríamos que donde hay normalidad, donde hay poder, hay resistencia. Pero esto es como una regla de tres, ¿no? ¿Qué pasa si el poder, cuando se ejerce, necesita ejercerse siempre sobre una resistencia que él mismo construye? Pasa que entonces somos nosotros los que concordamos con esa resistencia que el poder necesita que seamos. Es decir, las cosas van a suceder sí o sí, pero nosotros estamos ahí pujando por un lado o por otro para servicio de un poder. Hay un ejemplo, es un poquito arriesgado, pero me gusta, de la antropología aplicada al marketing, que dice, que también podemos considerarlo una corriente ideológica tan especial, que dice que las marcas necesitan tanto a los haters como a los lovers, ¿no? Los amantes de marca y los que detestan una marca, ¿no? Vale, pues vamos a ver en este caso la marca como la marca va a ser el poder. No, mentira, la marca va a ser el sistema. El poder van a ser los lovers, los que no actúan en contra, y los haters, los que odian a la marca, los que dicen que no compren Apple, los que dicen que el Coca-Cola es el símbolo del capitalismo, etc., son los haters. ¿Qué pasa? Esa gente
funcionan al final para la marca, porque activan a la gente que sí está a favor de esta marca. Funcionan al final para el poder. ¿Qué más? En fin, yo me imagino que ninguno queremos ser ni una parte ni la otra, ni los que van a favor del poder, ni los que son la resistencia vacía y sin mucho sentido. Pero ¿cómo podríamos salir de este esquema? También para amenizar un poco la jornada, he puesto una foto de la Galaxy, que hay muchísimos admiradores de Juego de Tronos, es un personaje muy feminista, viene al caso. Y como diría ella, para salir de un esquema, en algún episodio dice I want to break the wheel, ¿no? Quiero romper la rueda de ese poder. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, nosotros no tenemos dragones, pero podemos intentar ser anómalos y no algo que encaje incluso en los enemigos que el poder necesita tener, que el poder necesita, que quiere tener y que le conviene tener. Hay formas, y las formas vienen más de construir que de construir únicamente. Partimos de la idea de una realidad normalizada, que nos instala las categorías y los criterios como si no pudiesen ser de otra manera. Cuando deconstruimos, lo ponemos todo en cuestión. Solo así podemos darnos cuenta de que hasta lo que creemos absolutamente como cotidiano, bueno, natural, como decíamos, también puede ser deconstruido. Se trata de ir mostrando un poco que todo lo que nos rodea son construcciones culturales, no me gusta usar tan gratuitamente la palabra cultura, pero son construcciones culturales y que por tanto pueden ser de otro modo. Las pruebas las podríamos encontrar en diferentes culturas, por ejemplo, pero vamos a continuar. Me gusta, hay un eslogan del feminismo que es parece que con la crisis de la política tradicional parece que ha ganado la antipolítica, ¿no? Hoy estamos gobernados por una antipolítica en el Estado y en los medios, y sobre todo en el sentido común hegemónico, que al final es con lo que nosotros tenemos que convivir, ¿no? Con las normas que vamos a convivir, que son normas no escritas, con la censura, que usa mecanismos muy sutiles. Y parece que un medio de comunicación que quiere romper esta normalización está ejerciendo una práctica política. Parece, vamos, no, es una... Vale. Bueno, una oposición frente a la antipolítica que respondería a repolitizar la realidad. Yo creo con esto que el movimiento que mejor expresa el feminismo con el eslogan "lo personal es político", porque esto significa que donde el poder convence de que no hay que hacer política es en el lugar en donde más tenemos que insistir. Me ha cogido el toro muchísimo, pero voy a seguir. Bueno, voy a referir las falacias de las que hablaba antes, las más frecuentes, entre la parte que se opone a regular la gestación, que suelen ser que la gestación no es ser madre, que alquilar un vientre es desmembrar a una mujer, que es vender bebés, que los ricos explotan a los pobres, que las mujeres son pobres, se van a ver explotadas, que no somos vacías, que siempre vamos a necesitar el cuerpo de la mujer, estoy de acuerdo, entre comillas. Pero creo que se está convirtiendo un poco el debate en un discurso centro-periferia, que al final lo que hace es que nos dice que las mujeres van a estar explotadas porque viven en unas condiciones malas, peores que las de los compradores, que no van a tener derechos, etcétera, pero que viene a responder a la misma organización política en la que nos vemos envueltos internacionalmente, ¿no? Se trata de regular esto en España, no se trata de arreglar el mundo, pero también podríamos plantearnos. En fin. Por acortar y referir específicamente el título de este debate, diré que defiendo el término de la gestación subrogada frente a vientre de alquiler porque, para copiar a un filósofo lingüista Derrida en su desconstrucción de los términos, este término es una práctica, define una práctica que es subrogada porque está relacionada, ¿no? Que se
se ejerce legalmente fuera de España, se ejerce ilegalmente en todo el mundo, es demandada por varios tipos de familias, hace alusión a una función específica que solo los cuerpos de mujeres o que solo los cuerpos que cumplen determinadas características pueden ejecutar y puede ser ejercida única y exclusivamente por mujeres o en su caso por hombres que se hayan sometido a operaciones de cambio de sexo. En cambio no defiendo el uso del término porque alude a una parte del cuerpo separada del resto cuya totalidad compone al sujeto mujer, haciendo del sujeto un cúmulo de partes separadas y asumiendo, por tanto, la posibilidad de desmembración y mercantilización de dicho cuerpo. Otorga únicamente vientre de alquiler o otorga únicamente significados negativos a los términos vientre y alquiler, asociando el último únicamente también al capitalismo y convirtiendo el argumento total resultante en la identificación con una postura anticapitalista, no crítica con el capitalismo o reformuladora del sistema, sino únicamente contraria a su existencia. Por tanto, decir vientre de alquiler no es un uso del lenguaje, comprar bebés por supuesto tampoco, sino que resultan abusos del lenguaje, porque sirve la problemática de la o de la regulación únicamente como excusa para una crítica económica. Creo que no me da tiempo. Vale, con respecto a la problemática, con el término que nos chirría, una cosa súper rápida. ¿Dónde y por qué existen desacuerdos? Por tres cosas, básicamente por el capitalismo, por la paradoja de la apropiación y por una paradoja que se llama el dato de Schrödinger, que no sé si me dará tiempo a decirla, y me voy a ir a la paradoja de la apropiación, porque el capitalismo más o menos está ahí, lo entendéis súper bien. La paradoja de la apropiación me gusta porque lo hemos mencionado antes en alguna charla y resulta que el cuerpo de las mujeres es y ha sido considerado siempre reproductor, ¿vale? Tanto a efectos prácticos, es decir, poseedor de la capacidad de dar vida a nuevos seres, como a efectos simbólicos, que es poseedor de criar y educar y por tanto de reproducir una cultura. En cuanto designamos el cuerpo de las mujeres como medio único para la reproducción cultural, también nos apropiamos, o la cultura se apropia, de este medio para ponerlo a su servicio, convirtiendo a las mujeres en el objeto o en la vía física para perpetuarnos, pero retirándole al cuerpo femenino la autonomía y al sujeto femenino la capacidad de decisión sobre sí mismo. Esto se hace a través de los mecanismos sutiles que hemos hablado de la posverdad y de la censura. Y bueno, muchas gracias, Cecilia, por tu intervención. Pues salir, sal, si quieres. Sí, sal. No hay ningún problema. Cecilia, Alicia, sí. Tiene el micrófono. Vale, sí, ya le he dado. Bueno, es complicado en 15 minutos resolver uno de los temas bastante complejos y con muchísimos flecos. Cada una de las cosas que podamos abordar seguro que tiene un fleco y otro más, que nos abre una nueva problemática. Cierto es que en un contexto en el que apenas se diferencia y se llama normas a todo, y apenas se establece distinción alguna entre normas jurídicas que generan derechos y normas subjetivas que generan deseos, en un contexto de este calibre, es el marco del relativismo idóneo para aceptar cualquier cosa. Yo lo que voy a explicar son los argumentos de base, por el cual en su momento salimos como plataforma, un grupo de mujeres, para decir no a la gestación subrogada o práctica del alquiler de vientres. Y no voy a dar argumentos economicistas, ya los ha dado Ekman, y los hay. El problema es que la gente tiende a pensar en la mujer de la India,
y no piensa en la mujer californiana que también está aceptando esa práctica por argumentos economicistas. Porque en la India $2.000 les permite vivir a una familia, y en California ese paraíso de la práctica de la gestación subrogada, $30.000 o $40.000 les permite a una familia adquirir una prima médica mejor que la que tiene, o hacer que sus hijos puedan acceder a un colegio mejor que en el que están, o pagar la matrícula en la universidad que no sea pública. O sea que, por favor, no solamente pensemos en las mujeres de la India. Las necesidades económicas de las mujeres tienen que ver con el país en el que viven. Y en un país como, por ejemplo, en un estado como California, donde el país, Estados Unidos, esa meca que todo el mundo que está a favor de ello invoca, que está a favor de la práctica del alquiler de vientres, invoca como el paraíso, quisiera recordarles que carecen de sanidad pública y de educación pública. Con lo cual, hasta las familias de clase media y familias de clase media alta tienen problemas. Ese es mi argumento economicista, no voy a dar más. Voy a dar los argumentos por qué en este país estamos en contra de la práctica del alquiler de vientres o gestación subrogada. Primero, porque este debate se lleva a término con una manipulación emocional que es denunciable en sí misma. Esa es la primera. La manipulación emocional en la que siempre el tema transita de la misma manera. Nos presentan a unos padres, progenitores, llamémosle como queráis, a alguien que desea intensamente tener un hijo, uno de los deseos más primarios de las personas, uno de los deseos más intensos del ser humano, y que por las razones que sean no pueden. Y nos cuentan su dolor y su tránsito por una serie de mecanismos para poder satisfacer ese deseo. Y luego nos presentan, como no, la familia feliz. Y como seres humanos que somos, empatizamos con ello. Y cuando no analizamos la práctica en el fondo, todo el mundo en principio estamos de acuerdo. ¿Cómo no? Cuando no analizamos los seres humanos por regla general, si no son muy mal nacidos, quieren la felicidad del resto. Y cuando no se analiza una práctica al detalle y lo único que nos dan es la envoltura en papel de celofán, sin los argumentos de fondo, una buena parte de la sociedad se muestra favorable a esa práctica. Una buena parte de la sociedad que incluso se llaman a sí mismos de izquierdas o feministas, pero que cuando les enseñas los argumentos por los cuales se deberían declarar en contra, ya no quieren escucharlos, porque han tomado su posición emocional y ya no se van a apear de ello. Han tomado su posición emocional, algunos porque ya tienen hijos mediante esta práctica y por lo tanto no les puedes poner frente al espejo de lo que esa práctica significa. Y otras personas, porque tienen las expectativas de poder tener hijos mediante esta práctica y no quieren verse tampoco reflejados en el derecho de lo que en el fondo significa. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que primero como sociedad ponemos en el mismo plano los deseos de las personas, los derechos que nos hemos dado. Primer error de base. Primer error de base. No es lo mismo los deseos, por muy intensos que sean. Y este de tener hijos es quizá de los más intensos. ¿Cómo no? Pero no es lo mismo ese deseo que el derecho, y sobre todo si ese deseo afecta a derechos consolidados. Y lo cierto es que la práctica del alquiler de vientres afecta de plano a los derechos de la mujer y a los derechos del menor. En uno de los derechos fundamentales del ser humano, de nuevo, desde la antropología,
No hay ninguna cultura conocida en el planeta que no tenga un sistema de filiación y que no haya articulado sobre esos sistemas de filiación. Y lo que se nos pide a las mujeres en las sociedades democráticas, insisto, no me voy a ir a buscar argumentos economicistas, que podría, por lo menos para hacernos pensar y no reír, porque yo no puedo reír con el dolor de una mujer de la India, aunque a algunos parece que sí pueden, ni con el dolor de una mujer de Ucrania, que acariciándose la barriga va diciendo constantemente no es mío, no es mío, no es mío, no es mío, porque es lo que el equipo de psicólogos le ha dicho que tiene que hacer. Yo no me puedo reír con eso, pero no voy a ir a esos casos. De nuevo, vuelvo. Es un tema que pone en conflicto deseos y derechos. Y hay personas en este país, tampoco me voy a ir al universo mundo, que pretenden anteponer el deseo de tener hijos a los derechos consolidados. Ya uno de los derechos más importantes que hay, que es el derecho de filiación. Es quizá uno de los derechos fundamentales. ¿Privando de qué? Privando del derecho de filiación a esa mujer embarazada que es la madre, por cierto, es la madre. Y porque aquí podemos cambiar el lenguaje, todo lo que queramos. De hecho, a las personas favorables a esta práctica ya lo adulteran lo suficiente para que la gente no tome conciencia de lo que estamos hablando. Nunca dicen la mujer embarazada, la madre, dicen la gestante. Una nueva variedad de árbol frutal, por lo que se ve. Tampoco dicen embarazo, gestación. Cada vez siempre un uso del lenguaje lo más aséptico posible. ¿Para qué? Para que la gente no tome conciencia de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un proceso de embarazo, de una madre y de un hijo. Y que mediante un contrato se le pide a esa mujer que renuncie a ese hijo y se priva a ese menor de uno de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos de los menores y la infancia, que es el derecho a conocer su origen. Porque nos pueden decir, y yo no lo dudo, que una buena parte de las personas que han tenido hijos por esta práctica están en relación con la madre. Lógicamente, suelen ser varones gays, porque claro, contra otra historia sería muy difícil. Nadie se creería que son los padres naturales, sería un milagro. Por lo tanto, precisamente son esas parejas las que siempre hablan de la madre. Pero lo cierto es que ellos lo saben, son los primeros que lo saben, que la mayor parte de las parejas heterosexuales que acuden a esta práctica niegan, porque muchos países se lo permiten, aparecen como padres naturales y no hablan nunca de la que es la madre de ese niño. Eso sucede, sí sucede, por mucho que hagas, sí sucede y lo sé. Y tú también. Y ahora sí que me centro en una persona porque la estoy viendo. Bien, por lo tanto, no llama la atención, no nos deberíamos por lo menos cuestionar como gente de izquierdas, me imagino que una buena parte de esta sala, y como gente feminista, que aceptemos una práctica que lo primero que exige es que la mujer renuncie al derecho de filiación. Oye, qué casualidad, nos parece de lo más normal. Por cierto, un derecho de filiación y de custodia que a las mujeres nos ha costado siglos conseguir, siglos de lucha, para que ahora nuestra generosidad, porque somos muy generosas, aceptemos que un contrato, y por medio de un contrato, se pueda pedir la renuncia de un derecho fundamental. Si eso no es neoliberalismo, que venga Dios y lo vea, porque es el sueño del neoliberalismo, que por contrato la gente renuncia a sus derechos. Para que me entiendan algunas personas que quizá toman distancia, ¿qué haríamos todos en esta sala si aceptáramos una práctica que consiste en que todos perdamos el derecho al voto? ¿Saldríamos a la calle a pelear? ¿Sí o no?
Ah, pero en este caso no. Uy, qué casualidad. Algo tendrá que ver que nada más que afecta a las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo salga a la calle a defender que no se recorte ni un derecho laboral que tengo y, sin embargo, asumamos con una tranquilidad fuera de lo normal, casi como si fuera una cosa así como maravillosa, asumamos que la mitad de la población pierda un derecho fundamental, que es el derecho de filiación? Porque lo que no se cuenta es que no solamente las mujeres que se sometan a esa práctica perderán el derecho a la filiación, sino que en ese momento hay que alterar los patrones de filiación. Y no me puedo meter en eso, porque es un fondo jurídico, pero es el meollo de la cuestión. Dicho de otra manera, para que me entendáis, si no existiera un contrato en el que se pidiera la renuncia expresa de la filiación a esa mujer, no existiría la práctica del alquiler de vientres. Tan simple como eso. La práctica existe porque lo que se pide no es que unos quieran ser padres, no, es que quieren eliminar a la madre. Y esto lo aceptamos fantásticamente. Y encima nos llamamos muy feministas, porque aceptamos maravillosamente que las mujeres renuncien a sus derechos. ¿A costa y para qué? Para que otros satisfagan sus deseos. Válgame Dios y la Magdalena. ¿Tanto hemos avanzado para esto? Y me dirán, insisto, la práctica del alquiler de vientres existe porque se pide la renuncia mediante un contrato a esa mujer al derecho fundamental de filiación. Pero peor aún, no solamente es un contrato abusivo, sino que es un contrato que funciona con la premeditación precisa. Ese contrato no se firma cuando la mujer ha parido. No. Ese contrato se firma con meses de antelación a que se haga la transferencia embrionaria. ¿Por qué? Porque si es altruista, no se fían de esa mujer y una vez que pare, que decida. ¿Por qué exige un contrato que se firma antes que se produce la transferencia embrionaria? ¿Me lo pueden explicar? Se imaginan el porqué, ¿verdad? Si no se lo imaginan, se lo cuento. El embarazo no es una cosa que sea tan simple como, bueno, la donación de gametos masculinos. Por ejemplo, no es tan simple. Desgraciadamente dura 9 meses en el tiempo. Bueno, es un tiempo notable, ¿no les parece? El embarazo dura 9 meses en el tiempo. ¿Qué sucede normalmente en el embarazo, en el transcurso del embarazo, en los últimos meses de embarazo? Algo que hasta el más insensible no podría nunca negar, que es que el vínculo que se establece entre eso, que ya no es un feto, porque en los últimos meses ya estamos hablando de un feto, y la madre. Un vínculo que hace que una mujer que incluso en los primeros meses aceptó casi a regañadientes ese embarazo, sin embargo al final genere vínculos emocionales. Unos vínculos emocionales que hacen que una mujer que en principio pensó que podía ceder ese hijo a terceras personas, quizá se dé cuenta que no puede. ¿Cuál es la única manera de agarrarla de tal manera que no haya vuelta atrás? Con un contrato previo, firmado meses antes, de tal manera que no tenga la más mínima posibilidad de elegir quedarse con su hijo. Si eso no es un contrato abusivo, yo ya no sé a qué podemos llamar abusivo en una sociedad democrática. Es un contrato abusivo en el que
se dan las garantías jurídicas a esos potenciales padres y se niega cualquier tipo de seguridad jurídica a esa mujer. Es un contrato de manera tal que estipula, y por lo tanto en la ley de Ciudadanos, por ejemplo, lo podemos ver, que estipula que si el aborto, esa mujer decide abortar sin que concurra ningún caso físico, sino por la propia voluntad que otorga nuestra ley en los meses primeros, esa mujer tendrá que pagar a los potenciales padres los costes derivados hasta ese momento por el proceso de transferencia embrionaria, etcétera, etcétera, más indemnizarlos por los daños morales. ¿Acaso eso no es un obstáculo para la decisión de esa mujer? ¿En serio que vamos a decir que eso es libertad individual, ese tipo de parodia? Lo único que es libre esa mujer es para firmar ese contrato. En el momento en que firma ese contrato, ha dejado de ser libre para decidir sobre su embarazo. Pero eso no lo queremos ver. No, hablamos de la parodia de la libertad como elección. Hablamos de la parodia de la libertad como elección, sin ver que esa libertad como elección conlleva la renuncia a un derecho. ¿En serio vamos a invocar la libertad a día de hoy para renunciar a derechos? Hombre, los neoliberales de pro, me imagino que sí, pero la gente con un mínimo de sentido social y de justicia social no debería invocar nunca la libertad para pedir que a una de las partes se le vulnere un derecho. Sería lo mínimo. Pero pensemos ahora en la ley de Ciudadanos. Conviene dar un repasillo. En este país se dicen, yo creo que las cifras están absolutamente infladas por las asociaciones que defienden esta práctica, pero voy a dar incluso por buenas esos datos. Según asociaciones como son Nuestros Hijos o la Asociación por la Gestación Subrogada, afirman que hay 1000 criaturas que entran en este país por esa práctica. ¿Vale? Insisto, voy a darlas por buenas. Sé que no lo son, pero voy a darlas por buenas. ¿Me pueden ustedes explicar de dónde van a salir esas mujeres altruistas españolas en un país de demografía negativa? ¿En serio? ¿En serio alguien se lo cree? ¿Cuál es la trampa de la presentación de la ley ciudadana supuestamente de altruismo? Primera, que no podemos controlar que haya pagos en D. Como no podemos controlarlo con las hipotecas ni con nada de lo que supone comercio. Segunda, que no habría mujeres dispuestas, 1000 mujeres, para llevar a término esos embarazos. ¿Qué permite esa supuesta ley de Ciudadanos altruista? Permite que la mayor parte de las personas puedan salir al turismo reproductivo de la India, de Ucrania, de Tabasco y no tengan problemas a la hora de volver para registrar a esas criaturas. Es una ley que permite el turismo reproductivo. Pero supongamos incluso que hubiera esas 1000 mujeres. Como ven, estoy muy benévola. ¿Quiénes serían esas mujeres? Porque la ley de Ciudadanos contempla que tienen que tener de X años a X. ¿Quiénes serían? ¿Se lo han pensado? Porque conviene también pensar a qué población sería la llamada por generosidad a convertirse en dadoras reproductivas. ¿Quiénes serían? ¿Qué mujeres serían? ¿Serían las mujeres profesionales con una buena salida profesional? ¿O por el contrario serían las mujeres que forman familias monomarentales, que son las que sufren las causas de la penuria económica y que cumplen, sin embargo, las condiciones que Ciudadanos prevé? Que tengan unos mínimos ingresos y que tengan un hijo. Por lo tanto, las mujeres que conforman familias monomarentales serán las dadoras de vida,
vamos a decirlo así, en plan otra vez emocional. En serio, pensémoslo. No puedo rebatir una serie de cosas, pero por supuesto me gustaría rebatir la tontería demagógica por la cual se asocia a las personas que estamos en contra con la práctica del alquiler de vientres con la Iglesia Católica. ¡Qué demagogia! ¡Venga Dios! ¿Cuántos de aquí están en contra de la pena de muerte? Que sepan ustedes que comparten supuestos con el Vaticano. Sí, por favor, valga ya la demagogia. Por el contrario, esto sí, ellos, sin embargo, las personas favorables a la práctica del alquiler de vientres, comparten el supuesto argumentativo exactamente igual que el Vaticano respecto a lo que consideran los hijos y la madre. Y por eso, de la misma manera, pretenden, como en su día la Iglesia, tutelarnos a las mujeres. Y esta es una nueva forma de patriarcado que pretende la tutela reproductiva sobre las mujeres. Como no tengo tiempo para más, desgraciadamente, lo pagué. No pasa nada. Alicia, hasta me podría decir, el taxi está fuera. O sea que solo... Ya no hemos sido nosotras, es que es el taxi que está fuera. Qué pena, Dios mío, qué pena. No, estaba preguntando a Víctor, digo, ahora sale el ave, digo, para cambiar el ave, a ver cómo la hacemos. No me lo puedo creer, porque Ya realmente las 8:30. he escuchado mucho aquí que me gustaría rebatir. Es un placer escucharte. Perdona, es que le sale el ave, creerme. Sería un placer que Alicia pudiera quedarse, pero le sale el ave, tiene un taxi esperándole en la puerta. Gracias, Alicia, por tu participación y por tu intervención. Ha sido un placer. Gracias. Buen viaje. Bueno, pasamos ahora a nuestra última ponente. Son las 8:30, vamos mal de tiempo, pero yo creo que hay que darle la oportunidad a todas las grandes mujeres que hoy están aquí en esta mesa. Ahora le damos la palabra a Aurora González, ¿vale? Ella va a cerrar la mesa. Tienes aproximadamente 20 minutos como todas las compañeras, no voy a quitarte ningún tiempo, son las 8:30 ahora mismo, por lo tanto sobre las 9 menos 10 más o menos. Antes, 5 minutos te daré un toque. Lo que sí os aviso, a las 9 cierran el centro, ¿vale? Tenemos hasta las 9:15, 9:20. Os digo por el tema de preguntas, ¿vale? Entonces, para que en este caso no vamos, bueno, no sé si hay el papel que lo están pasando, pero que sean preguntas, por favor, muy concretas, porque es que nos cierran el edificio, ¿vale? Te paso la palabra, Aurora, y... Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo a todas las personas y a las entidades que colaboraron para que este debate sea posible, que nos hayan dado la oportunidad de estar en estas maravillosas jornadas donde se contraponen puntos de vista y se escucha con respeto a todo el mundo, ¿no? Gracias por lo de Gran Mujer, en mi caso eso va por el metro 78. Y empezamos. Espero que no resulte muy tediosa porque después de toda la tarde de charlas, pues yo sé que estamos todos un poquito cansados, ya, aunque fue todo muy interesante. Bueno, yo voy a hablar de gestación subrogada, gestación por sustitución o subrogación gestacional. Voy a hablar en estos términos porque estos son los términos que utilizan todas estas entidades que vais a ver aquí. Ahí que no vais a ver. Sí, pero tenía que subir el texto también. Bueno, si me voy acordando lo voy contando de memoria. Hablan en estos términos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nuestro Tribunal Supremo y también los Tribunales Superiores de Justicia de todo el Estado español, que son los que llegaron a conocer de asuntos de familias que recurrieron a esta técnica de reproducción asistida, familias españolas, me refiero, y también de Francia y de Italia, en países donde esta posibilidad existe, ¿no? Y está regulada. También hablan de gestación subrogada y de gestación por sustitución. El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. En algunas ocasiones el Parlamento Europeo habla de maternidad subrogada, pero en este caso estamos hablando nada más de la parte de la gestación. La maternidad lleva implícita muchas otras cosas, como puede ser la gestación, la maternidad biológica, pero sobre todo
la función de la maternidad social, lo que viene a ser la crianza. Y no me acuerdo de qué era lo que tenía al final. No sé si pedir que me lo pasen a PDF. Es que lo tenía muy chulo para que fuesen entrando las frases así, muy tal. Pero sí, pero no, porque son unos puntos. Y cambia de diapositiva, y es que vamos a estar con todas igual. Vale, no sé si alguien de la... Si no, se lo puedo hacer yo. Y también la posición de los 6.000 y pico que tiene SNH y bueno, que abramos un debate en el tiempo que podamos y que vuestra forma de ver esta forma de acceder a la paternidad y a la maternidad esté un poco más clara ahora. Muchísimas gracias, Paulina, por tu intervención. Son las 9, ¿vale? Estamos hasta las 9:15, os he dicho, ¿no? Vale. Vamos a abrir el turno de palabras, ¿vale? dieron una vuelta. Vale. Vamos a abrir ese turno de palabras, ¿de acuerdo? Os soy sincera, a la hora que es, segurísimo que tenéis todavía muchísimas preguntas a lo largo de toda la mesa, tanto las 4 ponentes que han estado hablando. Damos un turno, pero de palabra directamente, de pregunta, ¿vale? 3, 4 preguntas como mucho. Y por favor, resumir lo que queréis decirle a alguna de las compañeras que están en la mesa, ¿de acuerdo? ¿Alguien quiere preguntar? Yo más que preguntar quería agradecer a Aurora esta última intervención. ¿Se me oye? Sí. Me reconcilia un poco porque, no sé, percibo una hostilidad en torno al debate. Yo soy, no sé, a lo mejor más de despacho y de, no sé, me limito más al ámbito científico y cuando estás en contacto con gente que, bueno, que lo vive como algo más visceral,